Muy buenas tardes, bienvenidos y bienvenidas aquí a ¿Qué parte no entendiste? Vamos a estar compartiendo esta jornada, por supuesto, con mucha información, con temas de interés general, así que te invito a que te quedes acompañándonos. Mi nombre es Mabel Corrales y como te decía, tenemos de todo en esta tarde para compartirlo con vos. Está el doctor Eduardo López con nosotros. Vamos a hablar de un tema que efectivamente puede impactar en muchísimos hogares en nuestro país. Estamos hablando de la quita de subsidios progresiva que se hace a la energía, ¿no? Más en estos tiempos, y un decreto que fue publicado en el boletín oficial y que, bueno, ya es un tema que, como te decía, va a impactar seguramente en los hogares de muchísimas personas. Queremos saber el detalle de esto, por eso está el doctor Eduardo López acompañándonos. ¿Cómo está, doctor? ¿Qué tal? Hola, Bienvenido. buenas tardes, Mabel, un gusto. Bueno, ¿qué ocurre con esto? Efectivamente, la presencia del Estado cada vez aminora más en todo lo que corresponde, digamos, a los subsidios que existían anteriormente. Lo vemos en el impacto del tema del transporte, lo hemos visto también en otras circunstancias como la energía eléctrica en este verano y los aumentos que se han dado en los distintos puntos del país, ¿no? ¿Qué está pasando ahora y en qué nos modifica este decreto? Recordemos que en la gestión de Alberto Fernández había existido también la posibilidad de acceder a determinado tipo de subsidios que estaban relacionados con la situación económica y además directamente relacionados con la posibilidad del ingreso que tenía cada familia, ¿no? Sí, en su momento se implementaron los subsidios. Tenían que ingresar al RASE, que era un registro para aquellos que querían mantener los subsidios, porque en realidad todo el mundo estaba subsidiado y hay segmentos que quedaron con el subsidio, digamos, ¿no? Ya con el gobierno de Milei, ¿no? Ya de antes, o sea, ya habían quedado sin el subsidio, que el segmento N1, más grandes comercios, industria, etcétera, que ahora están pagando la tarifa plena ya, ¿no? Se terminaron de sacar los subsidios con el gobierno de Milei. Lo que sí quedaron con subsidios son los segmentos N2 y N3, que corresponde a aquellos sectores o consumidores que tienen más que todo de escasos recursos, ¿no? O una situación económica difícil que no le permite pagar la tarifa plena y que tienen, digamos, este subsidio por parte del Estado Nacional, el cual no se lo habían sacado. Y este decreto que sacó Milei, o sea, va en ese sentido de volver, de ir sacando progresivamente el subsidio en un plazo de 6 meses y con una prórroga de 6 meses más, ¿no? Ajá. ¿Qué implica esto? Porque digo, ya hay muchísima gente que vive una situación de ajuste abismal, ¿no? Con precios que se acrecientan en todos los sentidos, en cosas que no se pueden dejar de usar, como puede ser el transporte, para aquellas personas que hoy en día tienen necesidad de salir a trabajar y usan el transporte público, ni hablar del tema del combustible para aquel que tiene su propio auto, ¿no? ¿Qué pasa en torno a esto y quiénes pueden ser los afectados? Los jubilados también estaban incorporados en esta posibilidad de acceder a los subsidios y sabemos que son la franja en la que más se ha recortado, además desde la llegada de este gobierno al poder, ¿no? Sí, bueno, justamente los jubilados, desempleados, muchas personas, justamente por eso era que, a pesar de haber aumento en las tarifas, no era tanto para determinados sectores, ¿no? Teniendo otro precio la energía eléctrica en este caso. Y bueno, van a verse afectados. Se dice que pagan, por medio de la información, lo que dicen y en el decreto, que pagan 10 o hasta del 5 al 15% del valor de la energía. Sí. El resto está subsidiado por el Estado. Ahora avanzarían justamente ir sacando subsidios progresivamente. De hecho, que va a aumentar lo que ya aumentó hasta ahora la energía, porque también aumenta la distribuidora, etcétera, acá en Salta Edesa, por ejemplo, pero también va a aumentar aún más para esos sectores que digamos, la están pasando muy mal, con un desempleo creciente, con cierre de negocios, con una economía que está en declive en vez de estar en crecimiento, ¿no? Es una situación social muy difícil y más que todo, bueno, como vos decís, los jubilados, ¿no? Porque ya son golpeados por distintos lados. Los golpearon por el lado del poder adquisitivo, la disminución del poder adquisitivo de sus haberes jubilatorios, que hoy son una miseria en realidad con los valores que tienen medicamentos, los alimentos, y ahora un nuevo golpe al bolsillo de los jubilados, en este caso ya con un aumento de la energía eléctrica que es para ellos y otros sectores que tienen escasos recursos, ¿no?
Ujú. Ahora, doctor, ¿por qué hay tanta apatía social en torno a lo que está ocurriendo, ¿no? Porque lo hemos discutido en otras oportunidades, si bien hubo ya 2 paros generales, hubo movilizaciones en torno a las universidades, se contempla, sigue siendo un gobierno absolutamente centralista, que contempla en el caso de las universidades a la UBA, por ejemplo, y no de la misma manera al resto de las universidades, por más que hay ahora una suerte de acercamiento, ¿no? Y se habla ya de un mayor porcentaje para dotarlas, obviamente, de que puedan seguir funcionando en torno al presupuesto. ¿Qué está ocurriendo con la dirigencia fundamentalmente para que esto siga avanzando? Más allá de que Javier Milei hablaba de esta proyección y en muchos tramos de su campaña, si bien él mencionaba que iba a recortar a la casta, también se hablaba de este corrimiento, por llamarlo así, del Estado, ¿no? Y de dejar que cada uno, que el libre mercado articule que cada uno sobreviva como pueda, ¿no? Casi darwiniano es el planteo. Sí, bueno, son distintos, daría para escribir un libro, ¿no? Pero yo creo que una de las causas es justamente que a veces todas estas medidas que se tomaron, por ejemplo, el aumento de energía no golpeó tanto a determinados sectores como sí los podría golpear ahora con la quita de subsidio a todos aquellos sectores de escasos recursos, que en su momento le aumentó a otros sectores, pero no a ellos, por ejemplo, ¿no? También hay una cuestión cultural profunda de nuestro pueblo que tiene determinadas ideas que también son políticas, pero tienen que ver con la cultura y que hacen que piensen que en este caso Javier Milei encarna todo aquello que va a combatir todo lo malo que tenía el gobierno anterior, ¿no? Creo que también parte tiene la culpa los gobiernos anteriores porque si no nunca hubiera llegado Javier Milei. Evidentemente no eran buenas gestiones, y entonces la gente hay muchos aspectos que fue tomando progresivamente. Veo que mi vecino no trabaja y maneja, digamos, un grupo social y tiene fondos, que yo tiene su camioneta 4x4 y yo no la tengo. Entonces, realmente creo que fue generando tanto odio, muchos aspectos, que bueno, terminaron votando a Javier Milei, que también una construcción social, es decir, que esto que alguna vez planteaba Carlos Méndez, y con él ganó, decía, me ven rubio y de ojos verdes. Entonces, creo que también hay una idea social de que alguien con determinado tipo racial es que va a sacar a toda la sociedad y que va de una forma, aún con ajuste, con sacrificio, va a sacar a la sociedad todos los males que tenía con los gobiernos anteriores, con todo, digamos, con lo bueno y con lo malo que hayan tenido. Yo creo que viene por el lado ese y que lleva a que muchos sectores tengan paciencia y que aún, siendo objetivo, una gran parte de la sociedad tenga esperanza aún en Javier Milei. Ese no es la totalidad, pero hay gente que sigue teniendo, a pesar de que se lo golpea con la tarifa, con el empleo, con aumento de precios, cree que esto era necesario como una especie de sacrificio y también tiene que ver algo con lo religioso también, ¿no? Necesario como para lograr más adelante está mejor, ¿no? Por más explicaciones que le dé. Ahora también colabora mucho la oposición que tiene Javier Milei, o supuesta oposición, ¿no? Que le votan las leyes, que hacen un doble juego. La propia CGT, que tampoco tiene una conducta clara y que en muchos casos negocia bajo la mesa con el gobierno de Milei. Entonces hacen un paro para la tribuna, parece que se están oponiendo, pero por otro lado hacen pactos como para que no le toque sus intereses económicos, porque de alguna forma también muchos que aquellos que están al frente de sindicatos también han dejado de ser trabajadores y han pasado a ser patrones, entonces también piensan en muchos aspectos como Javier Milei, ¿no? Y la oposición en definitiva juega al desgaste, dice, bueno, creo que gran parte de Unión por la Patria piensa que esta medida que está tomando Javier Milei las tenía que tomar un gobierno. Y ellos prefieren que la tome Javier Milei y no tomarla ellos y esperar el desgaste para ver qué pasa dentro de para salir a recomponer. Claro, el tema es que hay cosas que no tienen retorno. Yo cuando privatizo algo no puedo llegar a los dueños y decir ahora lo vuelvo a estatizar y después lo volvemos a privatizar. Una vez que se privatizó algo, se privatizó. O sea, es un pensamiento político muy egoísta y que no está teniendo en cuenta que el desastre que haga Javier Milei no va a poder ser reparado. Una vez que está el desastre, ya no va a poder ser reparado por más buen gobierno que venga. Entonces, va a llevar muchos años. Entonces,
espera que Javier Milei destruya todo el país para que dentro de 2 años a veces le ganen las elecciones. Bueno, son elecciones de medio término, ¿no? Encima, que no van a impactar demasiado. Claro, y después a los 4 años espero, claro, si ganan y llegan no van a encontrar nada, yo le aviso, porque con este tipo de oposiciones ficticias o supuestas, ni que hablar de la oposición dialogante, de Pichetto y los diputados Salta también, ¿no? Oute, Pamela Caletti, Yolanda Vega. Entonces, por un lado decimos una cosa y por otro lado le votamos la ley base a Milei, ¿no? Que no la necesita Milei, porque yo creo que es más una distracción. Es más una distracción. Porque con los DNU que tiene, con DNU que no lo derogó ni siquiera la Corte Suprema de Justicia, ni la Cámara de Diputados, sigue vigente, lo siguen aplicando, o sea, y cualquier cosa saca un decreto o un DNU con los jubilados y no pasó más nada. O sea, me acuerdo que en la época de Macri que hicieron reformar la fórmula y hubo un problema tremendo en el Congreso, sí, con violencia, todo, bueno, con la policía. Bueno. Fue una falsa creencia que Macri iba a mejorar el tema de la inflación. Milei sacó un decreto, no fue ni al Congreso y no hubo ningún tipo prácticamente de problema, inconveniente. Entonces, Milei está cómodo gobernando con los decretos, con DNU. No le importa la ley base, y la ley base es para distracción de uno, de otro, pero mientras tanto yo creo que incluso el mismo Rigi tampoco le interesa este caso a grandes empresas porque ya tienen leyes especiales como que reemplazan a Rigi, la ley de minerías que la sacó en su momento en los 90 con Menem, la ley de petróleo que también tiene grandes privilegios que pueden liquidar afuera, incluso la ley de minería. A veces dicen, no, van a traer la maquinaria, no van a pagar. No. Estaba viendo el otro día, por ejemplo, que entra maquinaria y la llevan a Zona Franca en Jujuy. Tampoco pagan impuestos. O sea, yo creo que hasta la propia empresa minera, petrolera, hasta la automotriz, también tiene régimen especial. Entonces, no le importa el RIGI porque realmente, de hecho, con todas las leyes que tienen los mismos beneficios que el RIGI. Yo creo que más que todo una discusión que sirve para la tribuna, para distracción de la gente, pero en la práctica el DNU y las demás leyes y todo el paquete económico de Milei día a día va avanzando. Esta medida, prácticamente la oposición no dice nada. Pasó casi desapercibida, digo, porque estamos tan acostumbrados a que las cosas cambien negativamente de un día para el otro en estos últimos 5 meses y medio, ¿no? Que lleva... Y el Congreso bien gracias y la oposición bien gracias, parece que estuviesen de acuerdo. Lo cierto es que Milei está gobernando y no le hace falta ni el Congreso. Demostró que en este país centralista y también y en la cuestionable constitución que tenemos con la reforma del año 94, no hace falta prácticamente el Congreso, con DNU, decreto y todos los poderes que tiene un presidente, el régimen presidencialista que tenemos nosotros, evidentemente hace que prácticamente Milei esté gobernando y haciendo lo que quiere sin la participación de la oposición, del Congreso y tampoco, y te digo más, o sea, no le importa negociar la ley base porque sabe que si llega a un acuerdo con la ley base, con la supuesta oposición dialogante, va a tener que poner dinero para la provincia, cosa que no quieren tampoco. Claro, totalmente. Bueno, y siguen minando el poder, obviamente, en todo el territorio nacional. Y también te digo, ahora van a aumentar el combustible un 5%, el 1 de junio. Otra medida que también sacó con un decreto, porque también Milei que decía que iba a quitar impuestos, lo está elevando el impuesto. Claro, el impuesto a los combustibles. También hay un impuesto sobre la emisión de dióxido de carbono, etcétera. Bueno, lo elevan y bueno, es un nuevo aumento de impuestos con dinero que sale de todos los consumidores, que va al Estado Nacional. Entonces, también vemos la mentira de Milei, decir que él iba a quitar impuestos y por el contrario va imponiendo y aumentando los impuestos, y gobernando, como te decía, con decretos, sin necesidad que el Congreso intervenga, ¿no? Y un hombre que no cree en el Estado, ¿no? Por eso se define como anarcocapitalista. Muchísimas gracias, doctor. Gracias por compartir un gusto. esta tarde con nosotros. Pausa, quédate ahí, ya volvemos.